Bautismo de fuego por Frank Duff. Capítulo 14. La Legión avanza, parte 1. El episodio de María Weber fue de un tremendo valor para nosotros. Lo miramos como lo que era, una manifestación palpable de lo sobrenatural. Supongo que, en aquel momento, no había en toda Irlanda un alma más necesitada espiritualmente que aquella pobre chica. Y justa y cabalmente, como si nos hubieran ido tirando de un corderillo, fuimos derechos a ella. Y mucho antes de que aquella tarde saliéramos de aquel lugar, ya le habían administrado los últimos sacramentos. Hay que notar también que, de no haber sido por nuestro estribillo de cuna, hubiéramos comenzado por el número 1 o por el 21. Ni aquel día ni durante muchos otros hubiéramos escogido el número 9, y para entonces María Weber hubiera muerto. Después de haber salido María para el hospital, tuvimos una especie de avance triunfal. Empleamos aquel día 4 horas y media yendo de cuarto en cuarto y de casa en casa. Hablamos a gran número de chicas. Muchas entre ellas habían oído ya hablar de Santa María, otras no, de una en una, por pares, de tres en tres o en grupos de a cuatro, donde quiera que las encontramos. Fuimos explicándoles nuestra misión una y otra vez hasta el punto de que ya hasta hablar se nos hacía cosa poco menos que imposible por lo trabajoso. Todas se mostraron sumamente delicadas con nosotros y solo hubimos de arreglar las cuentas a unas pocas que mostraron obstinación. La mayoría dijeron que querían abandonar aquella vida algún día. Otras dijeron que la dejarían entonces mismo, pero a sabiendas de que no habrían de perseverar. Un gran obstáculo era la cuestión de las deudas. Por lo que a ellas tocaba, aquella vida no era una ganga en cuanto a negocio. Ganaban mucho dinero, pero se les iba como humo. El vestido era algo muy serio, y esto ya lo tengo explicado antes. Podían, sí, irse pagando una semana tras otra, pero nunca se saldaba la deuda. ¿Acaso diréis? ¿Pero no podían escaparse de aquel lugar y echarse las deudas a la espalda? Claro que sí, pero Dios las cogiera confesadas si algún día volvían por aquellos lugares o caían en manos de aquellos a quienes hubieran defraudado. Los castigos que encontraban eran rápidos y duros. Todas habían presenciado ejemplos horribles, y esto les infundía miedo. ¿Cómo diantres iban a marcharse debiendo dinero cuando podía suceder que volvieran por necesidad? Ya he relatado dos sorprendentes casos. Ocurrió el tercero, según recuerdo, en el primer cuarto de la segunda casa en que entramos. Había en él tres chicas que escuchaban cortésmente nuestra explicación. Cuando ya llevábamos un ratito hablando con ellas, entró en el cuarto un hombre. Era un muchacho joven, atrevido, de buena presencia, con algo de parecido a aquel astro del cine, Rodolfo Valentino. No habló, se quedó de pie, recostado en la chimenea y con un codo sobre ella. Escuchó muy atento, mirándonos con el rabillo del ojo. Dije entonces para mi capote: ha llegado el momento crítico. Este muchacho ha sido enviado para librarse de nosotros. Yo ya me hice la idea de que, luchando, rodaríamos por el suelo, porque de retirarnos nosotros mansamente, nuestra causa se perdería para siempre. Y así dejé de hablar y apreté los puños en los bolsillos.
Siguió con la conversación la señorita Plunkett, en tanto que yo esperaba un salto felino del muchacho. Pero según iba observando, no pude percibir en él ni una señal de mala voluntad. Así que al cabo de unos momentos me acerqué a él y rompimos a hablar. Descubrí lo que era tristemente propio de aquel lugar, un desgraciado y pobre diablo bajo la garra de un sistema que podía más que su propia naturaleza. Había cosas sucias, pero como un negocio, como la cosa más natural, algo así como un soldado que, en tiempo de guerra, hace cosas terribles, aun siendo por naturaleza el hombre más pacífico. Le sonsaqué su historia. Por el día era ratero y de noche matón. Era hermano de una de aquellas bellezas estilizadas que había en el cuarto. Ahora bien, el matón ya queda descrito antes. Venía a ser en la barriada una especie de policía. Algunos de los matones vivían con mujeres particulares y a costa de ellos. Otros no. Era su deber guardar el orden. En cualquier tremolina que ocurriese, ellos cuidarían de arreglar el asunto. Si un visitante armaba alboroto porque le hubieran robado, ellos se encargaban de darle una paliza. Tenían también su parte en los robos y hacían otros menesteres ocasionales. Profesión aquella no muy grata. Aquí teníamos uno de carne y hueso. Convendréis conmigo en admitir en él algo decente. Discutí con él y logré me diera una respuesta inesperada. Me dijo que también él querría despedirse de aquel género de vida. Hizo también la exclamación habitual de estas gentes. Pero, ¿qué voy a hacer? Tengo que vivir. Le pregunté si querría hacer unos ejercicios y cuando le expliqué cómo eran, me dijo que quería hacerlos. Y allí, en aquel entonces mismo, garrapateé una nota de presentación del muchacho para el padre Devane, que estaba muy interesado por aquella zona y sus problemas. Mi Valentino presentó, como Dios manda, aquella carta. Hizo unos ejercicios de fin de semana e inmediatamente después fue enviado a Liverpool. Allí se portó como bueno y luego se casó. Cuando acabamos con aquel cuarto, cogimos por nuestra cuenta el inmediato. Y ahora, ¿con qué clase de gente nos topamos? Tal vez no podáis imaginaros mayor diversidad de tipo de mujeres que allí encontramos. Aquí corrían en escala descendente, desde las chicas guapas, acicaladas, bien vestidas, hasta los ejemplares más horrendos de la especie humana. Esta última categoría bien se merece una mención honorífica. Entramos en un cuarto donde había un nido de 5. Estaban en una cama, las 5. Aparecían algunas cabezas, pero las otras estaban cubiertas con las sábanas. En cada rincón de la cama se apelotonaban piernas, cabezas, etc. Era una cosa fantástica. No podíamos adivinar cuánta gente había allí. Estaban en el primer sueño de una borrachera. Nunca en nuestra vida vimos cosa parecida. Desconcertados, las miramos por algún tiempo. ¿Qué íbamos a sacar de hablar con gentes en tales condiciones? Por un momento estuvimos tentados de dejarlas y seguir adelante. No, tenemos que conocerlas. Cogimos una de aquellas cabezas y le dimos 1 o 2 golpes allí donde estaba sujeta aquella maraña de pelos que debiera ser el orgullo femenino. Oh,
¿Cuándo habría pasado por allí el peine? Unos gruñidos y balbuceos, y la dueña despertó. Mirándonos con ojos enrojecidos, notó que nuestro aspecto no era el ordinario de su vida. Se movió en ademán de levantarse. Estaba completamente vestida. Parecía cosa perdida, pero en 4 frases le dimos a conocer nuestra intención. Era de esperar que cualquiera, en tal estado y despertada de aquella forma, mostrara su disgusto con palabrotas. Pues no fue así. La pobre criatura escuchó mansamente, y cuando habló, solo lo hizo para dar excusas de su estado. Le pedimos que despertara a las demás y lo hizo. Entonces logramos saber el número total y conocer cuánto puede la humanidad llegar a rebajarse. Apenas parecían seres humanos. Sería la gracia, y en tales circunstancias, ¿qué podría ser lo que, aun siendo despertadas de una merluza, agarrada con alcohol metílico, las hizo recibirnos de buen humor y escuchar con simpatía cuanto teníamos que decirles? Era incomprensible, pero así era, y todavía más increíble el que acabaran por darnos la garantía de que vendrían a nuestros ejercicios, el nido entero. En esa tarde fue aquel el último lugar donde arribamos en Bentley Place. Al marcharnos de allí, nos llevamos con nosotros la íntima persuasión de que teníamos la misma fuerza irresistible que había influido en nuestro trabajo desde el mes de julio anterior. Estábamos molidos de cansancio y confortados con los sucesos del día. Todas aquellas profecías espeluznantes se habían disipado, como humo que lleva el viento. Habíamos entrado, y lo que es más, habíamos sido bien recibidos, y aún mucho más, habíamos, en la persona de María Weber, asegurado una pesca estupenda. Teníamos una maravillosa lista de otros peces gordos, no menos de 40 promesas que, de llegar a ser realidad, creo que difícilmente podríamos arrastrar la red. A todas ellas les habíamos anunciado que los ejercicios comenzarían en Santa María el domingo siguiente. He aquí la otra interesante coincidencia. Sería el día de la Anunciación. Dirigimos nuestros molidos pies hacia donde nuestras angustiadas camaradas esperaban noticias.